tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una actividad más de las que realiza la Asociación de Amigos del Castillo de San Carlos. Señor presidente, con su permiso empezaremos. Hoy nos complace tener entre nosotros a nuestro distinguido socio y amigo Óscar Ferri. Nacido en Palma de Mallorca en 1978, posee una licenciatura británica de turismo por la Oxford Brookes University y la Escuela Superior de Turismo de Baleares del 2003. Ha desarrollado su carrera profesional en los campos de la formación y el turismo, habiendo sido profesor de sistemas de reservas, turismo e inglés, además de agente de viajes y broker aéreo, habiendo fletado jets privados, aviones de pasaje y carga a lo largo de Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica. Es autor de la novela histórica Rojo atardecer en Kabul, que doy fe que es una verdadera maravilla, una novela histórica sobre la invasión soviética de Afganistán, basada en archivos desclasificados de la KGB y publicada en 2022, la cual tuvimos el placer de que nos presentara aquí en junio de 2022, y también es autor de Resistir es vencer, sobre nuestra guerra civil, y que está en fase de publicación. Ojalá la veamos pronto y también te invitaremos a que nos la presentes aquí. Será un placer, gracias. Hoy nos va a exponer un tema desconocido por el gran público, analizando la historia de la República Socialista de Albania desde 1944 a 1991 y de su dictador Enver Hoxha. Con todos ustedes, Óscar Ferri. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a este evento, a esta conferencia. Tengo que dar las gracias, como no puede ser de otra manera, al presidente Miguel Dellá, al vicepresidente Antonio Rivas, al coronel Juan Ramis, al subteniente Juan Francisco Rigo y a Juan Seguí, que nos ha traído una gorra albanesa, de oficialidad albanesa. Esto no lo había visto nunca, o sea, es bastante curioso, ¿eh? Así que muchísimas gracias, porque de hecho vamos a ver una de las diapositivas que va a salir una gorra como esta. Así que siempre está bien tener, como aprendimos en turismo, algo tangible, porque a veces todo es intangible, en cambio esto se puede tocar y palpar, ¿eh? Así que de verdad, muchísimas gracias. Y como no puede ser de otra manera, al coronel Alberto Novellada, que me ha presentado anteriormente, y a su hijo también Alberto, porque sin todos ellos esta presentación no sería posible. Así que de verdad, muchísimas gracias. Vamos allá. Albania es un país muy peculiar. Mi conclusión, así resumido, es las mayores animaladas por kilómetro cuadrado se daban en Albania. ¿Por qué es muy desconocido? ¿Por qué pasó? Porque hizo un perfil bajo y no sabemos mucho de este país, es muy curioso, pero era peor que Corea del Norte. Y sin embargo estaba aquí, coges un velero y sales de Mallorca y podrías llegar hasta Albania. Es chocante. Como muestra esta foto que habéis visto de la portada, los Alpes albaneses son impresionantes y aquí vemos esta estructura abandonada, ruinosa, un búnker, que yo lo que digo es del tamaño de una tienda de campaña del Decathlon. Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo se llega a la conclusión de que hay que hacer tiendas de campaña bunkerizadas para defender un país? En fin, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Antes de ello, me gustaría presentar esta pintada que aún a día de hoy está en Inca, en nuestra querida isla de Mallorca, en la avenida de Alcúdia, que pone Enver Hoxha, ell ho tenia clar, nosaltres també. Firmado por RC, debe ser República Comunista, supongo, no lo sé. Me gustaría poder hablar con esta persona, la que hizo esta pintada, o habla en primera de plural, por lo tanto debe ser nosaltres, deben ser varios. Me gustaría que hubieran podido acudir a esta presentación e intercambiar ideas con ellos, porque de verdad vais a ver aquí una serie de cosas que son chocantes y me gustaría intercambiar si esta persona aprueba lo que vamos a ver en esta presentación. Añadir que yo intento ser objetivo, historiador, como he comentado antes, no cuento historias, intento ser historiador. Eso es, sacaré fotos del régimen aprobadas por el régimen, por lo tanto fotos bonitas y fotos difíciles de encontrar que obviamente no hablan bien del régimen, y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Okay? Vamos a empezar. Albania es un país que está en el Mediterráneo, en la otra punta del Mediterráneo, está enfrente de Italia, con el mar Adriático y el Jónico, al sur tiene Grecia,
y le rodeaba Yugoslavia. Para la presentación que estamos haciendo no existían los conceptos Montenegro, Kosovo o Macedonia del Norte, era Yugoslavia la que rodeaba a Albania. Una población de 3,5 millones de habitantes para aquella época, tiene un tamaño de 28.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser como la Comunidad Valenciana y Baleares, lo cual no es un país muy grande. Autosuficiente en producción agrícola y cerealística, también tenían y siguen teniendo una buena producción de minerales y también de producción hidroeléctrica, son autosuficientes en su propia energía. Anecdóticamente también hacen su propio petróleo, tienen unos campos petrolíferos. Y es un lugar muy bonito, unos paisajes realmente encantadores. A mí esto me recuerda a Mallorca, me recuerda al Torrente de Parés o al Gorblau, unas formaciones rocosas muy propias nuestras. Es que es el Mediterráneo, no hay que irse muy lejos. Y a nivel turístico, ojito que estos nos van a comer la tostada quizás, no ahora, pero es muy bonito. Tenemos una imagen de Albania, entre comillas, con perdón, cutre o obsoleta, pero por ejemplo Corfú tenemos una imagen paradisíaca y está metido en la costa albanesa, aunque es griega. Entonces, son estereotipos que tenemos, pero que Albania está convirtiéndose en un puntal de un turismo de ahora en adelante interesante y digno de ver. ¿De acuerdo? Esta es la bandera actual. Estas águilas representan el nombre, o sea, los albaneses a sí mismos se llaman Shqipria, y Shqipria es el país de las águilas. Como se ve, no engañan en la bandera. Y esta era la bandera original del país. Entonces, cuando los comunistas tomaron el poder, se limitaron a meterle una estrellita dorada y así acabamos rápido. No tuvieron que complicarse mucho la vida. Entonces, el matiz entre barbaridades o una democracia, no sin problemas, pero ¿quién no tiene problemas, no? Pero el matiz es la estrellita dorada. ¿Okay? Vamos a empezar un poco con la historia. Arrancamos en 1912, cuando el país logra su independencia y se quita de encima el Imperio Otomano tras 5 siglos de dominio otomano. Por lo tanto, eso marca mucho. La Albania de 1912 era un país atrasado, carente de industria, unas tasas de analfabetismo del 90%, tenían enfermedades, o sea, tenían un montón de problemas de un país subdesarrollado, y las mujeres totalmente apartadas de la sociedad, como cualquier sociedad islámica. Basta con ver esta foto para que se vea lo atrasada que era la agricultura. Era de subsistencia, era una vida dura la de Albania. Tenían al rey Zok. El rey Zok no era de familia monárquica, era un terrateniente que cuando se quitaron a los otomanos se aupó de rey, y lo fue hasta que los italianos con Mussolini tomaron el país en el año 39. Lo ocuparon porque, claro, al estar enfrente de las costas italianas y ser un país débil, Mussolini enseguida le echó el ojo y ocuparon el país. En el año 43, cuando Mussolini sufre la invasión de los aliados por Sicilia, ya sabemos, todo el Monte Cassino, todo eso, los nazis ocupan Albania y se instalan allí. Los dos grupos de resistencia mayoritarios eran el Balikon Betar, que era un grupo de resistencia conservador y tradicionalista, y el PPSH, que es el Partido Popular de Shqipria, como se ve de lo que he comentado antes. Estos 4 señores ya los conocen, pero por si acaso, Marx, Engels, Lenin y Stalin. La cuestión es que en el año 44, en noviembre del 44, el PPSH hace una muy buena gestión de los combates contra los nazis. Les hacen emboscadas, les hacen guerrillas, y es el único país de Europa que expulsa a los nazis él solito, sin ayuda del exterior, lo cual hay que reconocer que tiene mérito. Y el PPSH con Hoxha, porque Hoxha ya era, hay que reconocer que el tío ya estaba ahí desde el primer momento, entran en Tirana y se hacen con la capital, con el país, y también se quitan al rey y se quitan al Balikon Betar que he comentado anteriormente. Este señor, Enver Hoxha, aquí sale jovencito, se hará amo y señor del país,
y no es por hacer lo que hoy en día se dice spoiler, pero morirá tranquilamente en su cama en el año 85, siendo líder del país. Por lo tanto, el control lo supo hacer y lo supo gestionar a su libre albedrío. Las cosas como son. Aquí vemos en el periodo de transición, cuando él en una asamblea, es muy curioso porque lo podéis ver aquí, un segundito, él nos está mirando directa, todo el mundo mira a la asamblea, pero él nos mira con una cara un poco amenazante, me parece a mí, de pocos amigos. Así que es un poco una indicación de por dónde iban a ir los tiros. Sabía controlar y sabía ser muy autoritario. El gran amigo de Hoxha y de la Albania de la posguerra es la Yugoslavia de Tito. Yugoslavia y Albania tenían muy buenas relaciones. Lo que pasa es que eran unas relaciones un poco complicadas, porque Albania producía productos en bruto, Yugoslavia se los compraba baratos, los procesaba y luego se los revendía muy caros. Muy hábil por parte de Tito. Y el problema es que Tito, bueno, aquí vemos un ejemplo de la amistad albano-yugoslava, forjan fuertes vínculos. Este era Kofi Šoše, ministro del Interior, un personaje muy auténtico para una novela. Sí. Él era el mayor partidario de la integración albanesa en Yugoslavia. La idea de Tito y de este señor era que Albania fuera incorporada a Yugoslavia como otra federación más de toda la federación yugoslava. Todos sabemos cómo acabó Yugoslavia, o Rosario de la Aurora, pero la idea de Yugoslavia era que una integración entre croatas, serbios, bosnios, etc. Y la idea era, te absorbo y eres uno más. Entonces, aquí vemos cómo se reunía Tito con Stalin en el 45, pero ya hubo serias desavenencias entre los dos. Y Stalin se peleó con Tito, porque Stalin solo aceptaba sumisión absoluta. Y como Tito también era un gallito, pues se pelearon. Entonces, en la visita que hace Hoxha a Stalin, enseguida Stalin ya le dice: estoy rompiendo amarras con Yugoslavia, con Tito, y como se dice en el refrán, a quien buena sombra le arrima la cobija, ya me entendéis, le dijo: si quieres sobrevivir como régimen, abrázate a mí y no te abraces a Tito. Y obviamente Hoxha, que no era tonto, se supo agarrar al fuerte abrazo de Stalin. Entonces, inmediatamente, el Kofi Šoše que hemos visto fue acusado de ser un espía, juzgado y ejecutado. Como buena forma de solucionar las cosas. Este señor, el Šoše, lo único que pidió es que su familia no le hicieran nada. Y su familia acabó en la cárcel y o se suicidaron o fueron ejecutados. Muy balcánico todo. La cuestión es que desde entonces Albania era un satélite más de la Unión Soviética y además el más acérrimo de todos. Aquí vemos este texto: larga vida a los nuevos empleados del ferrocarril Durrës-Tirana. Entonces, aquí tenemos una muestra. A mí me gustan mucho estas muestras artísticas totalitarias. Está llena de detalles, todos los sectores de la población están representados, trajes folclóricos, obreros, soldados, etc. Y él con un color claro, muy firme, con el brazo en alto, en fin, es muy curioso. O sea, lo que hace Hoxha es copiar lo que ve con Stalin, ni más ni menos. Pero la cosa, hay que reconocerlo, es que en los años 50 Albania pega un considerable subidón a nivel de país. Erradican el analfabetismo, esto es un hecho, hay que reconocérselo a Hoxha, lo erradican, colectivizan la tierra y la industrializan y se consiguen grandes cuotas de productividad. Aquí vemos este texto en inglés que dice que como resultado de la transformación socialista de la agricultura, la producción se ha incrementado un fenomenal 500% desde la liberación. Pero bueno, es verdad que si pasas de ir a pasar con tractores, pues es normal que la producción aumente, pero tiene mérito, ¿eh? Yo no quito ni pongo rey. También se industrializó el país, por ejemplo, estos tractores, se construyó una fábrica para hacer tractores que en los años 80 aún trataban de seguir fabricando los mismos, sin cambios. Ya no tenían piezas de repuesto y era un desastre, pero bueno.
se hizo toda una producción industrial y considerable, entre otras ciudades, en el Basán, altos hornos, siderúrgicas, etcétera, muy potente. Hoy en día esta imagen nos cuesta, pero en aquella época esto era símbolo de progreso. Y es indudable que hay que entenderlo, en aquella época era una señal de progreso y de avance. Hicieron presas para construir, para producir electricidad, y aún hoy en día Albania produce su propia electricidad gracias a esto. Por lo tanto, esto es innegable. En la época de los 50, con Hoxha, el país avanza considerablemente. Tren, no habían visto un tren en su vida en Albania y se llenó todo de trenes, en fin. También, otra muestra más de la propaganda artística, aquí vemos un detalle muy importante: la mujer participa, al igual que el hombre, en la gestión del país, planifica, etc. También libera a la mujer, se libera, se le pone en el lugar que le corresponde, y todo esto son méritos que no hay que negarle a Hoxha. La cuestión es que tenemos un país estalinista más, gris, recto, como vemos en estas imágenes. Esta foto es actual, pero bueno, es válida. Es la plaza Skanderberg, es la plaza principal de la ciudad, de Tirana, de la capital, en la que tienen un palacio de la cultura, un hotel enorme, museos, etcétera, en fin, todo muy correcto. Muy correcto si no estás en contra de Stalin, porque si no acabas en la cárcel, todos entendemos, ¿no? Pero bueno, la esencia es que todo iba bien. Todo iba bien hasta que en el año 53 murió Stalin. Aquí tengo esta foto de su funeral, es muy curiosa, esta cúpula a mí me fascina, o sea, es curiosísima. ¿Qué sucede? Tras un periodo que conocemos, que si Malenkov, etcétera, al final que cogió el rumbo fue Khrushchev. ¿Y qué pasa? Es muy curiosa esta imagen. Hoxha hace reunir a toda la población de Tirana y el resto del país en sus respectivas plazas y les hace arrodillarse y jurar fidelidad eterna a Stalin. Eterna, es una palabra muy poco flexible, porque esto ya es una opinión propia, así como nuestro dictador aquí doméstico Franco supo adaptarse y ser camaleónico y cambiar con los tiempos, etcétera, sobrevivir él y su régimen y el país avanzar económicamente, esto no se puede negar. Este no, este se convirtió en lo que hoy en día diríamos un ayatolá, ¿no?, de Irán. O sea, este era un radical y fue igual de radical hasta su muerte. Y esto condenó al país al aislacionismo y a la pobreza, a la miseria. Es un matiz muy interesante. La cuestión es que aquí recibe visita de Khrushchev, pasan los años y se van peleando, se van distanciando. Porque aquí le vemos firmando acuerdos, pero hay un problema, que en el año 56 Khrushchev denunció públicamente la figura de Stalin. Lo que dijo fue, se llama el texto secreto, condenando el culto a la personalidad. Condenó la forma de hacer las cosas de Stalin, las purgas, las ejecuciones. Entonces, ¿qué sucede? Hoxha copiaba literalmente lo que hacía Stalin. Entonces, si ahora condenan a Stalin, me están condenando a mí. Esta imagen, este cuadro propagandístico, es para explicarle a su propia población que ha roto con la Unión Soviética. Es muy fuerte romper con la mano que te da de comer. Es que lo hemos de entender. Entonces aquí vemos cómo esta Hoxha íntegro. Además, curioso, los trajes siempre le quedaron grandes a Hoxha. No sé por qué, luego lo veréis a lo largo de la presentación. Siempre lleva unos trajes que un sastre te diría, no, hay que acortar, pero él no. Hoxha, aquí está Mehmet Shehu, que es su brazo derecho, y lo será hasta que Hoxha se lo cargue también, ya lo veremos más adelante. Todos están íntegros y claros, y aquí vemos a Khrushchev, que se desata el nudo de la corbata, Brezhnev, este se pone las manos en la cabeza, este también. Es muy curioso, artísticamente, todos de negro y ellos de azul, en fin, es muy significativo. El problema que hay con romper con la Unión Soviética, y aquí sale cuando hace un acto público con fusil en mano de rompemos con la Unión Soviética. Es que claro, estás rompiendo con el que tiene submarinos en tu país, no solo tema militar, es que es el que te da el comercio, te da todo, todo. Lo de los submarinos fue una gran crisis, porque la Unión Soviética había instalado 12 submarinos en Albania con el que cortar las rutas por el Mediterráneo.
Entonces, eran tripulaciones mixtas albano-rusas. Es un poco como aquí en la República durante la Guerra Civil, que los submarinos también tenían tripulaciones, comandantes soviéticos, etc. Al mismo estilo. Claro, cuando se rompe con Khrushchev, Khrushchev llama a la, bueno, es una forma de hablar, llama a la base y ordena que salgan los submarinos. Y de los 12, de los 12, 8 se fueron. Y el tiempo que se tardó, se vaciló en que salieran los otros 4, Hoxha, ni corto ni perezoso, manda tropas y asedia la base, matan a soldados soviéticos y se quedan los 4 submarinos restantes. Entonces, es un movimiento muy osado. Esto hablo del año 61, en la base de Pashalimán. Entonces, es un movimiento muy osado, matar soldados soviéticos. Entonces, esto supone un punto de inflexión donde Hoxha desde entonces va a estar paranoico, esto es un punto de vista personal, pero bueno, de que le van a buscar venganza a los soviéticos. Porque obviamente, si te han ayudado y luego tú le devuelves así la tostada, pues obviamente esto no cae bien. Entonces, los 4 submarinos, aquí vemos uno en funcionamiento, el 105, los submarinos se quedaron 4. Este es el estado con el que acabaron los 4. Es para que veáis el grado de pobredumbre, óxido y desastres que vamos a ver en esta presentación. Esto es solo el aperitivo. Vais a ver óxido a patadas luego, ¿vale? Entonces, este es el estado en el que acabaron los 4 submarinos, porque el país colapsó, ya lo veremos más adelante. Es una pena. Y actualmente han salvado uno. Es el 105 que veíamos antes en el mar. Me gustaría añadir aquí, a título personal y de Mallorca, que deberíamos aprender de los albaneses cómo gestionan su patrimonio militar. Porque los albaneses saben que hoy en día los turistas quieren ver estas cosas y lo cuidan y eso es un esplendor para ellos. Aquí podríamos hacer lo mismo con los cañones de Cabo Blanco, con un montón de cosas, y no hay voluntad política ni nada, pero bueno, esto es una opinión particular, es un inciso y continuamos con ello. ¿Y con quién se fue a buscar las habas? Pues Hoxha se encontró que había otro gran líder mundial que estaba como él peleado con Khrushchev, nada más y nada menos que Mao. Entonces, Hoxha se movió y dijo, me paso de pro-Pekín de pro-Moscú, me paso a pro-Pekín. Aquí les vemos a Hoxha, a Mao y el brazo derecho, Mehmet Shehu, que he hablado antes, y carteles propagandísticos, los que queráis, aquí lo vemos, de la amistad chino-albanesa. Entonces Mao se jactaba de que ahora ya tenía países satélites, que eran joyas como Albania, Somalia, no hace falta decir cómo acabó Somalia, ¿no? Entonces, unas joyas de países satélites. La cuestión es que a las juventudes del partido, a los pioneros que vemos aquí, se les entregaban revistas diciéndoles la China. ¿Lo veis aquí? La China. Es muy gracioso. Ahora a quien vamos a seguir es a Mao. Entonces, el problema que hay es que pese a que China se convirtió en el nuevo pagador de facturas, para entendernos, de Albania, no estuvo nunca a la altura de la Unión Soviética. Porque hoy en día tenemos una imagen de China muy potente, de mucha producción, etcétera, pero en el año 61 eran bastante pobres en China. Entonces no podía suplir al mismo nivel de lo que hacía la Unión Soviética, no podía dar el mismo material, ni los mismos comercios, exportaciones, etc. Entonces el país pegó un considerable bajón, esto es un hecho. Tanto que, bueno, aquí otra muestra más de la amistad inquebrantable chino-albanesa, es curiosa, me encantan estas cosas. La cuestión es que el país apretó todavía más las tuercas. ¿Por qué? Se llenó todo de propaganda. Prin aparte, aquí lo vemos, líder, no se ve ahí, bueno, líder del partido, pone ahí. Muestras de fervor popular, típicas. Y este texto, que aquí pone, me he preocupado de buscar la traducción en Google, nuestro pueblo ha elegido su propio camino de desarrollo y por ello no es responsable ante nadie. Esto es lo que pone el texto. ¿Qué sucede? El albanés medio se tuvo que apretar el cinturón y eso causó malestar en el país. Empezó a haber escasez,
donde antes teníamos cosas soviéticas, ahora no teníamos chinas, y si las tenemos son de menor calidad o llegan a cuentagotas. Entonces, el pueblo lo notó, el cambio de la Unión Soviética a China. Entonces, Hoxha lo que intentaba era explicarle al pueblo por qué estaban así. Y como las cosas se iban apretando gradualmente, aquí este texto dice: hay que cumplir todas las tareas para destruir el bloqueo. No había ningún bloqueo. Es que me gustaría dejar claro esto, no es como en Cuba, que había un bloqueo efectivo por parte de los americanos. Aquí no había bloqueo, es que el jefe, Hoxha, ha decidido que no vamos más con nuestro socio principal, que era la Unión Soviética, y nos vamos con los chinos, pero los chinos no dan la talla. Pero claro, tú esto a la población no le puedes decir que ha sido una metedura de pata tuya, lo que dices es que hay un bloqueo. Ahí está. Pero si os fijáis, tanto en esta foto como en la anterior, coches, cero. Porque los chinos te enviaban cosas, pero petróleo no te podían enviar porque ellos tenían problemas para tener petróleo. Entonces, había una carestía, una escasez generalizada en el país. Aquí vemos un ejemplo, las pocas fotos que he encontrado con vehículos, autobuses, este con remolque, lo cual es muy curioso, pero si os fijáis las calles, vamos, súper despejadas. Como insisto, calles despejadas, sin tráfico, al menos la calidad del aire era mejor, eso no se puede negar. Propaganda, siempre propaganda, y aquí tenemos pues la gente trabajando. Cosas de la época, el trabajo era obligatorio, pero si no hacías bien tu trabajo, si eras vago y tal, te despedían, te ibas al comité local y te tenían que dar otro trabajo. Y muchos albaneses, esto es lo que he oído y he leído, te dedicabas a empalmar uno tras otro. Hasta que se cansan de ti, te despiden, pero te vas al comité local y te tienen que dar un nuevo trabajo. Porque tú sabías que tenías tu paga garantizada. Esto no es, económicamente no es muy viable, no hace falta decirlo, ¿no? Pero bueno, aparte de estas cosas y de la escasez, la vida transcurría, digamos, tranquila. Tú tenías tu bicicleta proporcionada por los chinos, mucha propaganda, siempre propaganda. Este señor lo vemos bien vestido, y es que había código de vestimenta. Tenías unas ropas que podías vestir, unos colores que podías llevar. Los adultos tenían unos colores de este estilo, todo muy correcto. No se permitían estridencias, colores que entendemos como horteras, rosas, fucsias, amarillos, no estaban bien vistos. El rojo sí que estaba permitido, no hace falta. Los niños sí que podían vestir con colores exagerados, etcétera, las chicas jóvenes, pero los hombres no, así como se ve. Aquí vemos esta imagen plácida, un carrito de helados ahí, bicicletas, propaganda siempre, siempre propaganda, por todas partes. Era una gran presión propagandística. Me he permitido incluir una casa albanesa de la época que aún hoy en día se ofrece en Airbnb, salvo por la televisión, que ellos te lo dicen, todo lo demás es 100% de la época comunista. O sea, hay nostalgia, las cosas como son. Y aquí tenemos, por ejemplo, un lugar de ocio. Arriba pone Enver Hoxha vive y vivirá por, no consigo saber qué más, y este cartel de aquí pone Gloria al noble e inmortal trabajo de los amigos, Enver Hoxha. O sea, el albanés medio comía Enver Hoxha en la sopa, o sea, no se lo quitaban de encima. Como veis aquí, los códigos de vestimenta, este tiene un color un poquito, pero bueno, aún así es suave, pero es que el código de vestimenta estaba muy reglamentario. Y además hay una anécdota, nadie lleva barba, estaba prohibida la barba. ¿Por qué? Porque se consideraba propia de tema islámico. Y como habían erradicado la religión de la vida, no se permitían las barbas. La época china fue bien hasta que Mao, en el 67, inicia la Revolución Cultural. Revolución Cultural, brevemente porque no es el tema de esta conferencia, es que a Mao lo destituyeron porque era responsable del gran salto adelante y la muerte se calcula de 30 millones de personas, que se dice rápido. Entonces tomaron el poder Zhou Enlai y Deng Xiaoping. Entonces Mao, rabioso para recuperar el poder, movió a las masas jóvenes del partido, la Guardia Roja, montando una idea de que había que hacer una nueva revolución para quitarse a las élites burocráticas, anquilosadas, burguesas del partido. Entonces mandaba a las juventudes a arrasar con todo, desde maestros hasta funcionarios, dirigentes políticos. Y claro, el señor Hoxha, que no era tonto, dijo: yo sé que la gente no está contenta,
porque desde que nos fuimos con los chinos, todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón, hay malestar. Entonces lo que me va a pasar es que me va a pasar lo que le pasó a Mao, que se lo quitaron de encima, y antes de tener que solucionar lo que ha hecho Mao, lo hago preventivamente. Entonces él lanzó también su propia revolución cultural albanesa. Aquí le vemos con el tema del libro rojo, lo veis por ahí. Entonces él inició la misma revolución cultural albanesa. Por ejemplo, el Festival de Música de la Nación, como nuestro Festival de Benidorm, ganó un grupo Yeye, música Beatles, y esto sentó fatal. Y la dirección del partido decidió que esta gente recibiría una purga y se acabó en la cárcel con este grupo, con muchos artistas, con muchos músicos, con muchos intelectuales. Fue una barrida de arriba a abajo. Se prohibieron los saxofones y las guitarras eléctricas, porque se consideraba que eran occidentales y decadentes. Y la Revolución Cultural trabajó mucho el tema de la educación. Querían educar al hombre, hacían el proyecto del hombre nuevo. El hombre nuevo era un ser más dirigido por el gobierno que por la familia. Entonces, prestaba especial atención a la Revolución Cultural, aparte de eliminar un montón de disidentes, un montón de artistas, como hemos visto, entrar mucho en el tema de la educación. Aquí vemos, por ejemplo, este texto dice: ser amigo del libro es un gran honor. No que o sea, tú amigo del libro. Ah, curioso, ¿no? Aquí vemos a Hoxha, y aquí esta chica curiosamente está escribiendo en inglés y dice: larga vida al Partido del Trabajo de Albania, larga vida, se supone que a Hoxha. O sea, curioso, en Albania se hablaba un buen inglés. He visto muchos vídeos de la época y cuando entrevistan a gente hablan un correcto inglés. ¿Qué cosas? O sea, muy radicales con la cosa, pero para el inglés no. Curioso, es curioso. Aquí tenemos ejemplo de educación. Aquí están los niños pioneros, pioneri. Aquí tenemos los temas que se leían en Papá Xote. Aquí pone literalmente la feminidad de los padres. Es curioso. Los bordes de la manzana y con unas púas. En fin, era un lavado de cerebro sistemático. Aquí vemos otro ejemplo en Verjoya para mis queridos compañeros. Todo cara de alegrías y felicidad. Imagen. Esta es una niña saltando anillas en una iglesia. Y es porque se nacionalizaron los edificios religiosos y se reconvirtieron en actividades culturales, deportivas, etc. Entonces, una iglesia se convirtió en un palacio de deportes. Impresionante también. Hoxha, la Revolución Cultural le dio mucha presencia a la mujer. Aquí vemos abrazando a mujeres con trajes folclóricos. Pero hay que reconocer que en esto, ¿ves? Otras cosas no, pero Hoxha el tema de la mujer lo tuvo muy claro, y aquí vemos una imagen que lo que hemos visto de 1912 era impensable. Chicas vestidas occidentales, conduciendo su propio coche. Eso, hay que reconocer que eso está muy bien. Vamos con el tema del ejército, que este no tiene desperdicio y que viene a la colación del búnker que habéis visto en la portada. Se hizo con la Revolución Cultural una transformación del ejército visceral. Se eliminó la profesionalización del ejército. Así como aquí en Europa occidental actualmente estamos buscando la profesionalización de los ejércitos, él todo lo contrario. Él lo que decía era que no, la defensa del país no ha de estar en manos de 4 profesionales, ha de estar en manos de todo el país. Entonces, de 3 millones de personas, 800.000 colaboraban con el ejército. Eso es casi 1 de cada 3. En cada familia alguien cogía un fusil. Es impresionante. Y vemos a estos jóvenes como les sale diestra el comisario, y permitidme que os enseñe que la gorra es la misma. Una vez más. Me he quedado de piedra con lo de la gorra. Seguimos. Para conseguir que 800.000 personas de 3 millones trabajasen con el ejército, todas las mujeres hacían la mil. No había distinción alguna. Los jóvenes picaban piedra en verano para colaborar con las tareas del ejército. Y vemos a los pioneros, obviamente, como la foto es, por la cuenta que te trae, sonríe ante la Cámara de Gobierno, ¿no? Esta es una conclusión mía, pero bueno, se le ve muy felices por estar picando piedra al sol. Aquí esto es un partido de fútbol que se celebró, como veis,
Anécdota, ninguna barba, ¿sí? El único color discordante es el rojo, el único que hemos hablado que está permitido, y el ejército aquí abajo siempre presente. O sea, la presencia del ejército en la vida era diaria. Es que a los jóvenes, estos que hemos visto antes, les hacían hacer ejercicios, les hacían hacer cada año un mes de mili. O sea, un movimiento, la verdad es que espectacular. Vamos con el tema militar más concreto. Solo en tanques, el modelo T-59, Mao le suministró a Joya 750 tanques. Insisto, para un terreno del tamaño de Valencia y Baleares, no sé dónde los metían, o sea, muy grande. Porque Joya estaba paranoico de que los rusos le querían devolver la tostada con lo de Pachalimán. Esta cúpula redonda inspirará el búnker. Y esto sí que me paro, y aquí paramos un momento, porque el búnker se ha convertido en un icono de Albano. Tanto que veremos al final que se venden souvenirs sí. El búnker se convirtió en una obsesión de Joya que no tenía mucha lógica militar. Porque, corríjanme los militares que están en la sala, la tendencia es movilidad y camuflaje. Y esto no era ni una cosa ni la otra. Esto móvil no es y se ve a kilómetros. Entonces, la lógica no es muy buena. La idea era, sembramos el país de búnkers, atención, de 180.000 a 750.000, porque ni ellos mismos saben cuántos búnkers hay. Ni ellos mismos lo saben. Se calcula entre 180.000 y 750.000. Entonces, llenamos el país de búnkers y cada familia tiene la responsabilidad de defender su búnker. Cuando estalle la guerra, que ya sea contra la OTAN o contra la Unión Soviética o con los dos a la vez, que Joya le decía a la población que soviéticos y americanos se iban a unir para entrarles a ellos. No se me ocurre mayor tontería, pero es lo que le vendía a la población. Entonces, les decía, cada vez que cuando salte la gran crisis os tenéis que dirigir a vuestros búnkers y defenderlos hasta la muerte. Y como cada familia tenía al menos un miembro capaz de enarbolar un rifle, tiene que defender su búnker. Claro, esto a muchos generales de Joya, cuando este proyecto no estaba todavía en marcha y se estaba hablando de él, se fueron al jefe y le dijeron, oye, esto no tiene lógica militar, no tiene lógica que te dediques a enviar a una familia, primero, ¿cómo mandas a una familia a lo alto de no sé dónde? Luego, ¿cuándo les llevas la munición? Y la comida, o sea, esta gente comerá, les tenemos que llevar los suministros. ¿Y dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde duermen? O sea, era absurdo. Y Joya lo que hizo fue purgar a los generales que se oponían a esto. La pronunciación albanesa no es buena. Como vemos aquí, tiene una estructura así cóncava para que los proyectiles reboten. Tiene unas alturas determinadas, etcétera, y está hecho en una fábrica y luego ensamblado en cada lugar. Aquí tenemos lo que he encontrado por internet que lo explica. Se hacía una base de cemento, se hacía una semicircunferencia, una semiesfera y un cilindro. Aquí vemos, porque freaks los hay para todos los gustos y colores, se entretienen haciendo maquetas, en fin. Aquí vemos la idea, haces la base de cemento, o sea, viene una excavadora y abre. Instalas cemento, le metes el cilindro, la semiesfera y luego cubres de tierra y pones la semicircunferencia y ya está montado el búnker. Este es el búnker frontal, tiene placas metálicas para que las balas reboten. Y este es el búnker por detrás, como veis, unos gruesos muros. La idea era, y el coronel que defendió esto, que era el coronel Zagali, que posteriormente también fue purgado por Joya, por los malos resultados que dieron los búnkers. O sea, aquí nadie se libraba de una purga de Joya. Para demostrarle al jefe que esto era un buen proyecto, se metió dentro y dieron orden de que un tanque disparara. Y sobrevivió perfectamente. Entonces, está demostrado, está acreditado que un tanque dispara, obviamente por la parte delantera, y no pasa nada. Y salió Zagali, el coronel Zagali, y Joya dijo, adelante con el proyecto. Este es el interior, aquí vemos como tiene dos pequeños espacios para munición o lo que sea, pero ya os digo que el interior es que, insisto, es tienda de campaña y look, o sea, es que no hay mucho. Y esta es la salida para el fusil.
Esto es todo. No hay radio, ni hay nada más. Ni luz, ni nada. Entonces hay búnkers por los bosques. Hay búnkers en la campiña. Hay búnkers en lo alto de las colinas. Hay búnkers en lo alto de las montañas. Hay búnkers cuidando de los lagos. Hay búnkers en las playas. Hay búnkers en los humedales. Claro, estos ya se han ido, ¿no? Pero en los humedales. Hay búnkers en las ciudades. Pero es que hay búnkers hasta en los cementerios. Muchos búnkers. Muchos búnkers. He dicho que hay muchos búnkers. He dicho que hay muchos búnkers. Es que fijaros cómo está. O sea, es salvaje. ¿Cómo se distribuían? Toda la frontera tenía búnkers, pero ojo, algunos hacia afuera y algunos hacia adentro, porque estaba prohibido salir del país. Era como un muro de Berlín, había alambradas, había perros, si te veían disparaban a matar, porque estaba prohibido salir del país. Luego, en la playa tenían triples, que ahora los veréis, y luego en los lugares clave tenían protección. La capital tirana tenía 50 círculos concéntricos de búnker. Yo no me hago la idea. O sea, una línea tras otra, tras otra, tras otra, hasta proteger la capital. Y luego, así transversales, por si tú entrabas por aquí te dirigías a Tirana, que también te encontrases búnkers. O si entrases por el sur, también te encontrases búnkers hacia arriba. Tela. Aquí vemos ejemplos de búnkers de playas, triples. Esto es en la época en que estaban operacionales. Pero es que aquí hay también. Y aquí. Estos son los estados actuales de estos búnkers. Se los está llevando el agua. Aquí hay, aquí, aquí, aquí. Es un peligro. Hay un destacamento del ejército albanés actual que se dedica a sacar búnkers. Tienen que ir con maquinaria pesada porque estos pesan, están hundidos en la tierra, etcétera, y van sacando, cada día sacan uno, etcétera. Pero es que, claro, tienen muchísimo trabajo por delante. Hay búnkers medianos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo era la distribución original de búnkers ideal, la ideal, que era búnkers lineales defendidos por el pueblo y luego un búnker de comando y control que se dirigiría a los pequeños con banderas y él tenía radio para hablar con el cuartel general. Aquí tenéis el búnker grande. El búnker grande se llama Pikesarri, no lo sé. Tiene elementos prefabricados, por todo siempre está prefabricado. Cada lámina pesaba entre 8 y 9 toneladas. Y se ensamblaban como una cúpula, llegando a pesar 400 toneladas. Tiene el interior para albergar cañones, 120, etc. En teoría entra un tanque. Yo no sé si entra un tanque, pero en teoría también entra. Vemos una foto de prácticas reales entre búnkers grandes y tanques. Y, como he dicho antes, había búnkers por todas partes. Había búnkers en las playas, en los humedales, en el campo y en los cementerios. Es espectacular. Todo esto hoy en día es un foco de porquería, como veis, es un desastre. Muchos búnkers. Entonces, esta bunkerización tiene tres cosas. Primero, sociológicamente asustó a la población, porque les vendían que nos vienen a invadir ya, y tenemos que sacar de donde no está escrito para bunkerizar el país, y la gente se volvió un poco paranoica con esto. Segundo, he hablado antes de lo militar, de que no tienen una buena solución militar, no tienen una buena capacidad de explicar que con esto vas a defender el país. Lo tercero, esto es economía. Se fundieron el 20% del Producto Interior Bruto solo en búnkers. La OTAN actualmente pide un 2%, y estos se gastaban el 20%. Vamos con otro tema militar, la Marina. La Marina recibió 150 patrulleras hidrofoil por parte de Mao.
Aquí la vemos, de estas que flotan, ¿sabéis? Las que tengan entre torpederas y cañoneras, pero tengan 150, junto a los 4 submarinos que hemos visto antes de la Unión Soviética. Y en una zona crítica, entre Italia, Grecia y Albania, aquí veis esta punta, pues tienen un búnker submarino, de aquí a aquí. Y tienen un búnker para guardar submarinos y patrulleras. Impresionante. Aquí una foto más. Esta es la puerta de la entrada, actual, oxidada, como no. Y este es el interior del búnker submarino. Es una obra de arte meter, o sea, que puedas entrar con un barco protegido de bombas nucleares. Esto cuesta mucho dinero, mucha ingeniería. Y ahí está, y aguanta perfectamente. Esto luego ha sido una zona de maniobras de la OTAN. Así que Joya se habrá revuelto en su tumba. Pero bueno, ya veremos ejemplos de esto. Esta es la parte trasera. Y como no podía ser de otra manera, desastres. Patrulleras hundidas, no hay dinero, porque es que dilapidaron tanto dinero que luego no pudieron gestionarlo. Vamos con la Fuerza Aérea. Aquí tenemos a los MiGs. Llegaron a tener 200 MiGs, que para un terreno como el de Comunidad Valenciana y Baleares es mucho. La mayoría soviéticos, no, chinos copiados de los soviéticos. Porque insisto, Mao y Hoxha para esto estaban a la par en paranoia. Este es un ejemplo restaurado y en buen estado de un MiG. También tuvieron, aquí tenemos los pilotos. Este es un MiG-21 chino, que también tenían. Foto de los pilotos de MiG-21 chino. Y esto es la ciudad de Kukobe, no sé pronunciarlo, Kukobe, no lo sé. Este es su aeródromo, pero si os fijáis, aquí hay montañas y aquí hay una recta. ¿Veis la recta que va a la montaña? Esto es una foto actual de Google. Tienen los aviones tirados ahí, como que no quiere la cosa. Muchos cazas, de cualquier manera. De los 200 cazas, perdieron 35 en pleno vuelo porque su carburante propio con el que era de mala calidad y se les cayeron 35 cazas en pleno vuelo por mala calidad del carburante. Un negociarro. Pero la cuestión es que ahora tienen pues unos 170 cazas ahí de aquella manera, y lo que han intentado en el año 17 fue ponerlos a la venta. Intentaron arrancar con $12.000 por unidad y fue tan barato que recibieron tal número de peticiones que paralizaron el proceso, y se dice que se ha quedado suspendido, y se dice que lo volverán a sacar partiendo de $60.000 por unidad, precio inicial de subasta. Así que no son tontos y ven que de esto se puede sacar dinero para museos, instituciones. Aquí, en el Castillo de San Carlos, sugiero que cuando salga la subasta cojáis uno de estos que quedará cubo. Era así, sí, lo que tú digas, vale. Aquí tenemos la caverna. Tenían 2 de estas en el país, una al sur que hemos visto y la otra al norte, a prueba de bombas atómicas. Este es el interior, todo canibalizado, grafiteado, no hace falta decirlo. Este avión se quedó ahí en medio y ahí se quedó. Un desastre, una pena. Y así están dentro, también tienen aviones dentro. Así está. Solo el desgaste económico, de ingeniería que necesitas para construir esto ya es brutal. Estos aún los tapan para que se protejan un poco, pero el estado es ruinoso. Aquí una bifurcación, es que es espectacular. Aquí vemos otra foto. Este es el interior de una cabina al día de hoy, todo hecho un desastre. Pero bueno, a nivel museístico tienen aún todavía valor. El estado de las instalaciones dentro, todo canibalizado, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también tenemos cosas de estas, Si paseáis por Rajoy Beach y búnkers nuestros, también tenemos, no tanto, pero también tenemos desastres. ¿Todo esto en qué se traduce? Resumen, recapitulo: 750 tanques, 200 cazas con sus propios búnkers,
150 patrulleras con su búnker marítimo y 750.000 búnkers, todo esto se traduce en que la población lo pasa mal. No, el país pequeñito y humilde no podía hacer frente a semejante paranoia. Aquí tenemos terrenos sin asfaltar y tenemos calles sin asfaltar en Tirana, que ya ha salido un billar, aquí otra vez un billar, se ve que les gustan mucho los billares, pero el pueblo pasaba realmente problemas. Una escasez, aquí vemos este camión no pasaría la ETV. El transporte era público, no existía transporte privado como concepto. Entonces, si tú veías un coche, te podías subir. En Cuba también pasa esto. Búnkers ya habían caído en el desuso, o sea, ellos mismos ya no usaban los búnkers y estaban medio abandonados, porque ya, como nunca venía nadie a atacarnos, pues al final la gente no tenía vehículos, se montaba carros a caballo. Esta es la casa de Enver Hoxha. Enver Hoxha tenía esto, que para el estándar albanés era un palacio, en una zona de la ciudad llamada Bloque, que era una zona residencial prohibida para el albanés medio. Aquí abajo había un búnker para él. Vuelvo antes. Actualmente ahí en el barrio hay un Kentucky Fried Chicken, un KFC. O sea que Hoxha debe estar revolviéndose en su tumba de que el capitalismo ha llegado al lado de su casa. Pero es que en las afueras de la ciudad, por si no hemos visto bastantes búnkers, Hoxha tenía el suyo particular para refugiarse en caso de la Tercera Guerra Mundial. Y está dentro de una montaña, solo para la élite del país, y las autoridades albanesas han sabido reorganizarlo como atracción turística, que vuelvo a lo que he dicho antes, deberíamos copiar estas cosas, y se llama Bunkart. A lo largo de la montaña entras para adentro, puertas de plomo y hormigón y todo eso, pasillos enormes. Esta era la estructura del búnker. Este era el despacho de Enver Hoxha a prueba de bombas atómicas. Una cosa muy de andar por casa. Este era su salón. Y por el año 73. Esta era su habitación privada con colcha roja, que no se diga. Pero es que tenían un teatro dentro de la montaña, a prueba de bombas atómicas. Un teatro con palcos. Y con búnkers. Sí, porque hoy en día saben que el búnker pequeñito es el icono del país, claro. Y para los turistas les ponen búnkercitos de cartón piedra. Pero la idea era que Hoxha podía tener asambleas del partido o conciertos o teatros bajo tierra y que estuviera cayendo la Tercera Guerra Mundial. A mí me impresiona, lo siento, pero no conozco ningún teatro a prueba de bombas atómicas. Por si todo esto que hemos visto no fuera poco, al acabar la dictadura aparecieron 16 toneladas de armas químicas, gas mostaza y gas sarín. Con esto la idea era que era su elemento de último recurso, ya sea para exterior o para interior, no se sabe. Y se cuenta que Hoxha habló con Mao y le suplicó que le diera la bomba atómica. Y Mao dijo que no. Afortunadamente dijo que no. La relación con Mao salta por los aires cuando invitan a Nixon a China. Aquí vemos a Nixon con su Enlai, no muy convencido de lo que le están sirviendo, aunque seguro que está bueno, pero él no está muy convencido. Claro, ¿qué pasa? Hoxha dijo: eres un revisionista. Mao, que tiene narices para decirle a Mao. Eres un revisionista, un imperialista. Y ni cortos ni perezosos, los albaneses convocaron un congreso, aquí vemos el 7º congreso, este era el mejor hotel de Albania, que él, ni corto ni perezoso, es lo que os decía de los trajes grandes, yo creo que le quedan grandes, pero bueno, eso no puede ser que haya un chaleco, no lo había pensado. La cuestión es que en el 7º congreso, Hoxha le dice al pueblo albanés: hemos roto con China y nos quedamos solos. Vamos a hacer una nueva constitución, la del año 76. En esta constitución se viene a decir, porque esto lo dijo en el Congreso, que los albaneses comerán hierba
antes de renunciar a los principios del socialismo, leninismo, etc. Somos el faro del comunismo del mundo. Solo nosotros enarbolamos el verdadero comunismo del mundo. Y los faros, para brillar, tienen que estar solos. Y si hemos de estar solos, pues estaremos solos. Entonces, es un movimiento súper radical. En esta Constitución de 76 se consagra que el país está entregado hasta el final al socialismo, leninismo, etc. Se consagra la autarquía. Hemos de vivir de lo que podamos sacar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos comerciar con países capitalistas, pero tampoco podemos comerciar con los países comunistas, porque son revisionistas. Entonces, al final nos quedan 3 o 4 países no alineados con los que podemos intercambiar cosas. Pero no nos podemos endeudar ni pedir créditos. Y lo que les ofrecían a gente como los suizos era trueque. O sea, trueque, a un suizo, no lo veo yo, no lo veo. Pero bueno, en esta Constitución se prohíbe la práctica religiosa bajo pena de cárcel. Se limita la propiedad privada a lo que tengas en tu casa. Se resume a tu ropa, tu ajuar doméstico, vajillas, etcétera, y una bicicleta. Pero en el siguiente artículo dice, todo esto se te puede retirar a su debido momento. Entonces el albanés medio no sabía si no le iban a quitar ni los propios calzoncillos. Como suena. Es la más radical. Rodeado de todos los tipos de no sé qué, y él, el gran señor explicador. Pero la economía del país se desplomó, como es lógico. O sea, tú no puedes ser pequeñito y humilde y cerrarte al exterior. Aquí hay fotos aprobadas por el régimen de esta gente haciendo cola para consumir bienes, mermeladas, no sé qué, pero otras fotos que yo he encontrado son estas. Cada uno elija la que considere más oportuna. Y fotos como estas. Es tremendo. O sea, en fin, no hace falta decirlo, se juzga, ¿no? La escasez y la desesperación. Los billetes amontonados como cartoncillos. Niños con miseria. Esta foto es de los años 80 en Albania. Porque es que luego hay vídeos de YouTube pagados por el régimen, algún periodista extranjero que visita, y claro, todo está de cine, pero también hay estas imágenes. Un autobús de Tirana, torcido, sin cristales, la gente de cualquier manera. Empezaron a caer en una decadencia. Aquí veis imágenes de camisetas ya de varios colores, porque es que ya habían perdido hasta el rigor a la hora de exigir vestimentas y no sé qué, ya era un sálvese quien puede, ¿no? Habían caído en la apatía. El propio Mehmet Seju, que he hablado anteriormente, se fue al jefe, porque él era el primer ministro desde el año 44, y le dijo, nos estamos pasando, la población está muy descontenta, está pasando hambre. La respuesta es que él mandó a los servicios secretos a que lo ejecutaran, pero hicieron parecer que era un suicidio. Así que en el año 81 apareció en su cama suicidado. Todo esto lo hacía Hoxha con la Sigurimi. La Sigurimi era como la Stasi del RDA, y pone para el pueblo con el pueblo. Este señor actualmente en el Museo de la Stasi te enseña cómo se guardaban todas las imágenes, cómo te registraban, te espiaban. En el museo está lleno de cámaras y cachivaches. No había carta doméstica, porque internacionales no había, no se comunicaban con el exterior los albaneses. No había carta doméstica o llamada telefónica que no escuchase a alguien de la Sigurimi. Las cárceles de la Sigurimi tenían 2 metros cuadrados, con aislamiento, un poco de luz aquí y ahí te mueras. Un gulag, foto de la época, que no es fácil encontrar fotos de gulag. Esto es un gulag ya abandonado, foto actual, en montañas para extraer temas de minería. Ahí en medio abandonado. Aquí se ve este texto. Somos criminales que atacamos a nuestro régimen y a la base económica del socialismo. Enver Hoxha. Así que... Y esta es la única foto que he podido encontrar de un prisionero de gulag. Su cara lo dice todo. Y yo creo, esto es una opinión personal, que intenta redimirse haciendo un busto del jefe. Claro. Así que tenemos al señor Hoxha, ya vamos acabando.
que a lo largo de su dilatada carrera política había aislado a un país, lo había enviado a la miseria, había asesinado a un primer ministro, a 9 ministros, había encarcelado a 29 ministros y a 22 generales. Tenía una media de 25.000 personas en la cárcel, de las cuales morían 1.000 al año por inanición y malos tratos. Y aún así, murió tranquilamente en su cama en 1985. A partir de ahí, le sucedió Ramiz Alia, del sector duro, que era radical también, pero bueno, tenía un poco más de sentido común, e intentó rápidamente abrir mercados, empezar a establecer contactos y comercio, mantenía una línea dura, pero intentaba abrir, pero claro, es que se encontraba que la mujer y la hija de Hoxha presionaron para que se construyese una pirámide, lo siento, pero es que no puedo decirlo de una manera tranquila, una pirámide en honor de Hoxha en Albania. Este es el tamaño de la pirámide en relación a la ciudad. Los niños de Tirana se lo pasaban pipa tirándose desde arriba hasta abajo. Dicen que era lo más divertido para un niño de Tirana del año 88. O sea, por dentro, un país que tenía miseria, tenía todos estos lujos, la humilde estatua de Hoxha. La idea era que lo iban a enterrar debajo, pero Ramiz Alia dijo que no. Así que siguió donde estaba en la tumba, ya no lo sacaron de allí. Y la pirámide tenía estos lujos, ¿no?, de mármol y cristal y la bandera y... En fin, a mí no lo entiendo, de verdad. Finalmente, como no podía ser de otra manera, en el año 91, tras las diversas caídas de la RDA, de Rumanía, de Ceausescu, etc., llegó esta información a Albania, la gente tomó las calles y tiró la estatua de Enver Hoxha y se acabó con la dictadura. Y ni cortos ni perezosos, miles de albaneses trataron de largarse del país. En este barco mercante, que era de los pocos que tenía la flota albanesa, que era el Vlora, no hay palabras para describir esto. Y ahí me gustaría hablar con el de la pintada de Inca, decirle, ¿y esto cómo me lo defiendes? Porque yo os he enseñado antes imágenes progubernamentales y imágenes, pero esto habla por sí solo. Vemos. Se fueron a Bari, eso fue un breve trayecto, pero muchos ya llegaron ahogados, muertos, la gente se tiraba al mar porque no podía respirar, un desastre. Así que... Y bueno, como la presentación no quiero que acabe tan amarga, esta era la pirámide hace unos años, abandonada y descuidada en medio de Albania. Este era su interior, totalmente destrozado, pero las cosas están cambiando. Así que nada, Albania es un país que no quiero que tengáis una imagen tan degradada de ellos. Se ha puesto las pilas, es candidato a sede de la Unión Europea, tiene sus problemas, quien no los tiene, ¿no?, pero bueno, y tiene atractivos turísticos de sobra. Así que yo, para acabar la presentación, esta niña me parece una buena foto, juega tranquila en la arena, con un futuro más prometedor, y las estructuras abandonadas ya nadie se acuerda de ellas y están allí molestando. Yo por mi parte quiero añadir personalmente que el resumen de toda esta presentación es libertad. No nos damos cuenta de que tenemos libertad. Podemos ser ateos o creyentes, podemos ser republicanos o monárquicos, podemos ser de derechas o de izquierdas, y esa es la grandeza que tenemos. Y tenemos problemas, yo sé que todos sabemos que tenemos problemas, pero ¿qué país no tiene problemas? Pero de lo que se trata es que hemos de saber valorar que lo que tenemos es un tesoro. Y hemos de pelear para conservar esa libertad. Eso es lo que quiero decir por título personal. Nada más y muchas gracias. Que sean cortitas y así tendremos tiempo para tomar el vino español después. Una pregunta. Se me ha olvidado decir que el Producto Interior Bruto de un albanés en los años 80 era de $900 al año. Al año. Dime. No, en primer lugar, felicitarte porque me ha encantado tu exposición rápida, no has perdido el tiempo, no te has enrollado, ha sido absolutamente telegráfica y muy densa.
felicitarte por las fotografías que son espectaculares, porque a mí la verdad que es muy difícil de conseguir lo que has conseguido. Luego, hacerte una pregunta, concretamente, ¿a qué achacas tú el hecho de que haya tanto bandido, entre comillas, o tal, que son albano-kosovares, Albania? ¿Cómo en un país donde ha habido han sido tan estrictos a la hora de controlar a la población, se hayan formado esas bandas? ¿Tiene un origen anterior a la presencia tal? ¿O de dónde viene esta costumbre de los albanos? Porque los albaneses, por lo que nos llega aquí, tienen una fama como de bandidos. Y por último, un comentario. No sé, creo haber leído que este hombre, estudió en París, de joven. Entonces me llama la atención que tanto como Pol Pot, este señor Enver Hoxha, ¿y quién hay más? Hay otro también que estudió en París. Bueno, el famoso, el de los talibanes de Irán, el Ayatollah Khomeini, los tres. ¿Qué demonios les darán en París a la gente que van allí a un país de libertad y se vuelven todos salvajes como devuelven a su gusto? Ves libertad, pero luego no la aplicas en tu casa, ¿eh? Es un matiz muy interesante, curioso. Lo segundo no tengo respuesta. O sea, parece que el que ha saboreado la libertad la quiere llevar a su casa, pero no la lleva. Esto es un tema psicológico, más que de un psicólogo te lo podría decir, no yo, o un sociólogo. En cuanto a lo anterior, de la delincuencia, la criminalidad, vale, es que Albania se sumió en el caos en los años 90. Yo no me quería extender con esto porque es que la presentación la quería cerrar de época a época. Pero los años 90 fueron muy duros en Albania, circuló el caos, la anarquía. En el año 97 hicieron una estafa piramidal donde la gente invirtió, no tenía conocimientos capitalistas, y les dijeron: invierte aquí que te vas a forrar. Y todo el país invirtió en unos esquemas que fueron fraudulentos, en plan aquí carteras y forum filatélicos y cosas de estas. La economía del país se volatilizó. Entonces la gente asaltó edificios públicos y se llevó cosas. O sea, fue el caos, no había nada, no había policía, tal. Tuvieron que enviar la OTAN unas fuerzas de pacificación. O sea, cuando cae la anarquía y cae el caos, pues luego, claro, la peor gente sale. Las mafias y todo esto. Entonces, el gobierno intenta hacer, eso es todo lo que te puedo decir. Muy bien. ¿Alguna más? Alberto. Sí. Bueno, hay frikis que hacen búnkers. Nosotros, pues, hacemos castillos. Y este es el presente que hace la asociación a cada uno de los conferenciantes. Así que, enhorabuena. A continuación están todos ustedes invitados a tomar una copa de vino español. Gracias. Gracias por la atención.